Existe un lugar bajo Roma donde ninguna cámara puede entrar, donde ningún periodista ha puesto jamás un pie. Un lugar que custodia 85 kilómetros de estanterías con documentos que la institución más poderosa del mundo ha decidido que tú nunca debes leer. ¿Qué hay dentro del archivo secreto del Vaticano? ¿Por qué lleva siglos cerrado a la humanidad? Y sobre todo, ¿qué pasaría si lo que guardan ahí dentro cambiara todo lo que creemos saber? El Vaticano. Un estado dentro de otro estado. El poder espiritual más antiguo e ininterrumpido del mundo occidental. 2000 años de historia, de guerras, de coronaciones y de traiciones. Y en el corazón de todo eso, enterrado bajo el suelo de Roma, algo que muy poca gente sabe que existe. Se llama el Archivo Apostólico Vaticano. Durante siglos fue conocido como el Archivo Secreto. Y esa palabra, secreto, no era un accidente. Era una advertencia. 90 kilómetros de documentos. Cartas selladas con cera, expedientes de procesos que jamás llegaron a la luz pública, informes de inquisidores, confesiones arrancadas en la oscuridad, registros de sociedades que hoy nadie recuerda. Todo guardado en un lugar al que solo accede un puñado de investigadores autorizados, bajo vigilancia constante, sin posibilidad de fotografiar nada sin permiso expreso. La pregunta no es qué hay dentro. La pregunta es: ¿qué es tan importante como para llevar siglos protegiéndolo con tanto celo? Pero para entender por qué ese archivo existe, primero hay que entender cómo nació. Y ahí comienza la historia más inquietante de todas. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica no era solo una institución religiosa. Era el gobierno de Europa. Dictaba leyes, coronaba reyes, declaraba guerras y registraba absolutamente todo. Cada carta enviada a un papa, cada concilio, cada excomunión, cada alianza política sellada entre el trono y el altar. Todo quedaba archivado, no por transparencia sino por poder. Quien controla la información, controla la historia. En 1612, el Papa Paulo V tomó una decisión que cambiaría la forma en que el mundo accedería a ese conocimiento. Ordenó concentrar todos los archivos dispersos de la Santa Sede en un único lugar. Un archivo central, privado, de acceso restringido al Sumo Pontífice y a nadie más. Así nació el Archivum Secretum Vaticanum. Secretum, en latín, no significa exactamente secreto como lo entendemos hoy. Significa privado, personal, reservado. Pero la diferencia es más semántica que real, porque el resultado fue el mismo. Décadas, siglos de documentos que el mundo no podría ver. Y hay algo que hace este archivo todavía más perturbador. No es solo lo que contiene, es lo que se sabe que existió. Y ya no está, porque hay documentos que desaparecieron, y lo que ocurrió con ellos sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia moderna. En 1881, el Papa León XIII tomó una decisión histórica. Abrió parcialmente el archivo a investigadores externos. Por primera vez, algunos académicos pudieron entrar con permiso y supervisión a consultar determinados fondos documentales. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Había registros del juicio a Galileo Galilei, el hombre al que la Iglesia condenó por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Había cartas de Enrique VIII solicitando la anulación de su matrimonio, que la Iglesia negó y que desencadenó la ruptura de Inglaterra con Roma. Había documentación sobre el proceso a los caballeros templarios, esa orden militar y religiosa acusada de herejía, sodomía y adoración al demonio, y cuyos bienes fueron confiscados en uno de los operativos más oscuros del siglo XIV. Todo eso existe, todo eso está ahí, pero hay algo que según varios investigadores debería estar y no está. Los archivos completos del Santo Oficio, conocido popularmente como la Inquisición. Hay fondos disponibles, sí, pero los investigadores que han accedido señalan lagunas inexplicables. Periodos enteros sin documentación, expedientes que comienzan y no terminan, registros que hacen referencia a otros documentos que sencillamente no aparecen. ¿Fueron destruidos? ¿Fueron trasladados? ¿O están en algún lugar del archivo que todavía no se ha abierto al mundo? Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque hay un ala del archivo que aún hoy permanece completamente cerrada. La mayor parte del archivo fue abierta progresivamente a lo largo del siglo XX. En 2020, el Papa Francisco dio acceso a los documentos del pontificado de Pío XII, cuya posición durante el Holocausto ha sido objeto de debate histórico durante décadas. Pero hay algo que ningún papa ha abierto, algo que no aparece en ningún catálogo público, algo de lo que los propios archivistas vaticanos hablan solo de forma oblicua.
Se trata de un conjunto de documentos relacionados con fenómenos que la Iglesia se ha investigado en secreto durante siglos. Apariciones, posesiones, exorcismos y más en particular, los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la sucesora directa del Santo Oficio, que contiene expedientes de casos que nunca llegaron a hacerse públicos. En 2004, un investigador italiano llamado Corrado Augias publicó un libro en el que afirmaba haber tenido acceso a testimonios de archivistas que describían documentos de una naturaleza completamente diferente. Reportes de fenómenos observados por misioneros en distintas partes del mundo, informes médicos de casos que la ciencia de la época no pudo explicar, y correspondencia entre órdenes religiosas y el Vaticano sobre sucesos que, según los documentos, no tenían explicación natural. La Iglesia no confirmó ni desmintió la existencia de esos expedientes, simplemente guardó silencio. Y ese silencio, en un lugar construido sobre la capacidad de controlar el relato, lo dice todo. Pero hay un último dato. Un detalle que pocos conocen y que cambia completamente la manera de ver todo lo anterior. En 1797, cuando Napoleón Bonaparte invadió Italia y forzó la firma del Tratado de Tolentino, incluyó entre sus exigencias algo completamente inusual para un tratado militar: la entrega de manuscritos, documentos y objetos del Archivo Vaticano. Los documentos fueron trasladados a París. Miles de cajas, decenas de miles de páginas. La intención de Napoleón era crear una gran biblioteca universal en la capital francesa, donde todos esos secretos estuvieran al alcance de cualquier ciudadano. Pero Napoleón fue derrotado, y en 1815, cuando el Vaticano reclamó sus documentos, algo extraordinario ocurrió. Para abaratar los costes de transporte, muchas cajas fueron destruidas. Los documentos que no pudieron recuperarse a tiempo fueron quemados, vendidos como papel de desecho o simplemente perdidos. Nadie sabe exactamente cuántos documentos desaparecieron en ese proceso. Las estimaciones varían, pero algunos historiadores hablan de miles de expedientes irrecuperables, registros de siglos que desaparecieron para siempre, no por voluntad de la Iglesia, sino por los caprichos de la guerra y el mercado del papel. Lo que queda en el archivo hoy es solo lo que sobrevivió. Y lo que sobrevivió, ya hemos visto, no está todo disponible. Piénsalo. Lo que vemos es el fragmento. El resto puede que no exista ya en ningún soporte físico. O puede que esté en algún lugar que nadie ha catalogado todavía. Y ahora viene la pregunta que nadie ha podido responder con certeza. El Vaticano lleva siglos acumulando conocimiento. Secretos de reyes que ya no existen. Confesiones de personas que murieron hace 1000 años. Registros de eventos que ninguna historia oficial menciona. En 2020, cuando el Papa Francisco abrió los archivos de Pío XII, los investigadores tardaron años en procesar solo una fracción de lo disponible. Así de denso es ese lugar, así de inabarcable. Pero hay una pregunta que flota sobre todo esto y que ningún archivista, ningún teólogo, ningún historiador ha podido responder de manera satisfactoria. ¿Por qué después de 2000 años sigue habiendo partes del archivo que permanecen selladas? Si el Vaticano realmente no tiene nada que ocultar, si esos documentos son simplemente registros administrativos de una institución religiosa, ¿qué razón hay para mantenerlos fuera del alcance de la humanidad? Y sí, por el contrario, hay algo ahí dentro que podría cambiar la forma en que entendemos la historia, la religión o incluso la naturaleza de ciertos fenómenos que la ciencia aún no puede explicar. ¿Querríamos realmente saberlo? Tal vez el verdadero secreto del Vaticano no sea lo que guarda dentro, sino que lleva 2000 años sabiendo exactamente qué tipo de verdades prefiere no compartir el ser humano.